Gracias por estar escuchándonos con Neri Román y los conflictos de soluciones. Vamos a hablar sobre la ansiedad. Cuando no podemos pensar claramente sobre nuestros objetivos. La ansiedad es la proyección en el futuro de un problema con el suponemos que vamos a encontrar, y a la vez es una sensación de impotencia que cuando nos encontremos con ese problema no vamos a poder los recursos ni las fortalezas para poder trabajarlos. Y empezamos a sufrir de algo sobre el futuro ahora, y que no tenemos control sobre el futuro, lo que puede pasar. Y esto afecta muchísimo a los jóvenes, afecta a las personas mayores, y de una manera crónica puede llevarnos a la depresión. ¿Cómo hacemos contra la ansiedad? Hay que buscar más allá de la mente. Yo sé que puede sonar un poquito extraño. La mente es un instrumento y tenemos una dimensión impresionante. Y más allá de la mente le demos la conciencia. Muchos de los conflictos que tenemos los humanos son empeorados por problemas y pensamientos negativos. Por ejemplo, de alguna manera hay que mirar más ahí, más de la conciencia, descubrir, explorar qué es aquello que realmente nos está paralizando. Porque muchas veces no nos damos cuenta y decimos no puedo, y hay que marcar una diferencia. De acuerdo, es muy difícil, muy duro, pero sí puedo. Ese poder no viene normalmente en el proceso mental, y hay maneras de cambiar esa manera de pensar, y hay que hacerle frente a los desafíos. Una parte esencial de ser humano, una parte muy importante que es como el corazón, y es una parte que es más profunda del inconsciente. Cuando nosotros conectamos con esa parte del consciente, del subconsciente, y podemos entender mucho mejor por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos, y eso nos permite no estar de acuerdo con lo que está pasando, sino con lo que hacemos, pero entender, conectar con el sufrimiento, entender la base del sufrimiento, por qué esa persona reacciona así. Y eso también nos permite la calidad que tenemos todo, que es la misericordia, que significa enviar el corazón. Y eso significa no dejarnos llevar por esas reacciones que tenemos. Que cuando una persona es tratada con respeto, y el respeto, tú eres tierra sagrada para mí, empieza a reemplazarse la forma de actuar. Y entonces hay que distinguir muy bien qué es el dolor y qué es el sufrimiento, porque si no hacemos una distinción al lenguaje, llegamos a un problema bien grande. El dolor es un dolor físico, emocional, es consustancial con nuestra persona, lo que nos está pasando, un objeto, una pérdida, una enfermedad. Es normal que nos genere en nosotros dolor, porque somos seres humanos, no somos invulnerables. El sufrimiento es la historia que tú te cuentas a ti mismo, y quieren atraparte para explicar ese dolor. Por ejemplo, si alguien te hizo daño en el pasado, es normal que lo hayas experimentado, pero si yo justifico que no he sido feliz en mi vida por aquel daño que te hicieron, ese sufrimiento lo ha generado usted por darse vuelta una y otra vez a esa historia que de alguna manera explica aquello de la historia. El pasado puede reescribirse totalmente, y le damos una presencia a nuestra vida inamovible. O sea, si empezamos la vida mirando atrás, es muy difícil mirar hacia adelante. El problema con el pasado es que muchas veces nos esclavizamos, y el pasado lo que hace es para darnos la experiencia que tuvimos, pero no para determinar nuestro futuro. Nosotros no tenemos un futuro, simplemente una proyección en el futuro. O sea, hay que olvidar el pasado, solo usarlo como experiencia, como inteligencia, como experiencia. ¿Okay? Los estudios modernos sobre la memoria dicen que la memoria es bastante poco fiable, porque mezclamos a veces los contextos con otros, hechos con otros,
Y claro, a veces nos confundimos. Y nuestro mapa para viajar en el cerebro, un instrumento, una facultad de dudosas cosas en nuestro cerebro, es un poco arriesgado. Entonces hay que hay que usar lo del pasado, enterrarlo y solamente usar las cosas para que nos beneficien en un futuro. A veces nos es difícil buscar debajo de este mundo de razón, porque para empezar se nos ocurre que existe. Como por ejemplo cuando en Egipto ponían tumbas en Egipto, y era muy difícil para los seres humanos creer que había algo ahí abajo que podíamos encontrar. Y así es como a veces pensamos, no pensamos que tenemos la capacidad para hacerlo. No nos conformemos pensando solo lo que vemos. Somos más de lo que vemos. Lo que somos trasciende por completo a lo que podemos llegar a ser. Solamente utilizamos un cierto por ciento de nuestro cerebro. No sabemos si usamos el 5, 6, o el 10 o el 20% del cerebro. Lo que sí sabemos perfectamente es que el cerebro responde de una manera directa a la programación mental, y a las programaciones mentales tremendamente muy inteligentes, pero cuando emocionalmente se bloquean no pueden buscar una solución alante de ellos. Y está muy claro que trabajar esos procesos mentales que son para que no nos limiten tanto, y es crucial. Vivimos fundamentalmente asustados, especialmente ahora con el corona y todos los virus que están pasando por el mundo, ¿no? Vivimos muy asustados, con mucho miedo ante cualquier cambio, cualquier cosa que no podemos predecir, porque es muy difícil, y eso nos genera una depresión, un problema. Y hay veces que hay que ver las maneras diferentes. ¿Qué pasa con el paradigma del miedo? Es paradigma, una palabra griega. Porque en la vida nos vamos a encontrar con retos que a veces no vamos a poder, y no le podemos quitar, a veces no podemos tapar los ojos. Cuando estamos junto al reto, tenemos a veces una sensación de impotencia, de desesperanza, o nos dedicamos a culpar o a avergonzarnos. Simplemente cuando pasa eso, simplemente tenemos un conflicto, y entonces hay veces que trabajar en nuestras emociones, hay veces que trabajar en nosotros mismos para poder resolver nuestros conflictos. ¿De dónde vienen esas emociones? Bueno, vamos a seguir hablando sobre esto en un minuto y les voy a explicar, y a veces es difícil de resolver, pero vamos a resolverlo por aquí, con mis propios ejemplos y datos. Gracias por estar aquí.